versículos 8, 9 y 10. Dice esta porción bíblica: recuerden que ya es hora de empezar a traer la Biblia, no importa que aparezcan los versículos ahí. Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. Dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta porción bíblica nos muestra dos aspectos. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, repito, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Leyendo esta porción bíblica yo decía, bueno, pero el Señor, ¿por qué no lo escribió así? Dijo que si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pero no dice así el versículo 9. Dice: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. O sea, aparecen dos situaciones: confesar, hablar, decir, y creer. Esas son dos situaciones que aparecen en esta porción bíblica. Si vamos al libro de Hebreos, para ir entrando en lo que el Señor quiere que prediquemos esta noche, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese versículo ya lo hemos trabajado, lo hemos predicado en esta iglesia. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que todo lo que queremos agradar a Dios, debemos necesariamente que tener fe, que creer en Él. No hay forma de vivir una vida agradable a Dios sin tener fe en Él. Este versículo dice: sin fe es imposible. No dice que un poquito ni poco probable, no, dice es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener un equilibrio entre lo que creemos en nuestro corazón y lo que decimos o confesamos con nuestras ideas. Hay dos opciones. Tú puedes alabar con tus labios al Señor y tu corazón está totalmente distante de Él. Eso es una realidad que tenemos que enfrentar como cristianos y como iglesia. Yo puedo alabar el nombre del Señor con mis labios y mi corazón estar muy lejos de Él. Por eso busquemos Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La primera parte nos dice, el anterior: este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Cuando hacemos la llamada oración de fe, le pedimos a la iglesia: repita. Y uno dice: bueno, Señor, acéptame en tu corazón, y la iglesia repite. ¿Con qué intención? Con la intención de que se junten estos dos elementos de confesar y de creer. Pero puede existir la posibilidad que alguien confiese con sus labios que Jesús es el Señor, pero que su corazón esté lejos de Él. Entonces vamos a empezar a estudiar un poquito en esta mañana. Busquemos Lucas, por favor, capítulo 6, versículo 45. Cuando honramos al Señor con nuestros labios, y eso va acorde con lo que tenemos en el corazón, Lucas 6, versículo 45, dice: el hombre bueno de un buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren la importancia espiritual
que tenemos en lo que decimos, en cómo hablamos. Porque si vemos ese versículo, lo que nosotros decimos muestra lo que hay en nuestro corazón. No hay otra forma. Es posible que alguien intente hablar y hablar y hablar y hablar, pero su corazón, si está separado de Dios, tarde o temprano va a empezar a brotar de él lo que él tiene en su corazón. Por eso es bien importante lo que decimos. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Muchas veces podemos conocer lo que hay en el corazón de una persona escuchando lo que él habla. Escuchando lo que a una persona uno puede saber lo que hay dentro de ella. Eso es bien sencillo. Hay algo especial en confesar lo que creemos. Romanos 10:9, la porción bíblica que iniciamos, dice: si creyeres, si confesares y creyeres en tu corazón. Debemos tener un equilibrio sano entre lo que creemos y lo que decimos. Romanos 14, versículo 11. Todavía este no es el mensaje, estoy haciendo un esbozo general para ir entendiendo la importancia de las palabras, de lo que decimos nosotros. Dice Romanos 14, 11, dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Miren la importancia de las dos cosas que estamos manejando: creer y confesar. El mismo Señor dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. ¿Podemos llevar una vida agradable o no ante Dios? Debemos ser conscientes de sus bendiciones y debemos ser conscientes que la fe de nosotros se va a fortalecer por el oír la palabra de Dios. Por eso, si usted de lunes a sábado no escucha la palabra de Dios, es necesario que por lo menos el domingo se congregue en un lugar donde pueda escuchar la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Ok. Listo. Nuestra fe debe verse reflejada en nuestras acciones y en nuestro hablar. Aún dentro del pueblo de Dios hay dos actitudes que vamos a profundizar un poquito hoy. Ya entramos en materia. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a compartir una porción bíblica que todos ustedes la conocen desde niñito. Yo creo que es una de las porciones bíblicas más conocidas, pero realmente la hemos entendido tal cual como es. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer una historia bien importante. Dice el versículo 1 de Primera de Samuel, capítulo 17, dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Esos eran lugares físicos. Versículo 2 dice, vamos a leer del 17 en adelante, vamos a leer bastante hoy. Dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla. Hasta ahora, una situación normal. Había un ejército de un lado, en unas montañas, había un ejército del otro lado, lo separaba un valle. Dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Había dos ejércitos en pie de guerra ambos. Eso no tiene nada de especial. Dos ejércitos que estaban uno frente al otro, separados por un valle. Dice el versículo 3: y los filisteos estaban sobre un monte al otro lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Una situación normal. Versículo 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, como un campeón, el cual se llamaba Goliat. Yo creo que todos lo conocen ustedes, de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo significa casi 3 metros. Si yo mido póngale 1,78, ese hombre me llevaba mucha distancia en cuanto a altura. Era un hombre muy fuerte. Estaba el ejército de Israel. Metámonos en esto, concentrémonos. El ejército de Israel, el ejército filisteo. Sale un guerrero filisteo bien fuerte, llamado Goliat, que tenía 3 metros de altura
y dice que traía un casco de bronce y en su cabeza y en el versículo 5, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla 5.000 ciclos de bronce. Eso significa 57 kilos. O sea, era un guerrero bien fuerte, 3 metros de altura, llevaba una malla protectora que pesaba 57 kilos, imagínate. Y el hombre la llevaba como si nada. Era un guerrero fuertísimo, muy fuerte del ejército filisteo, enemigo del ejército de Israel. Dice en el versículo 6, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. O sea, el hombre estaba bien equipado, tanto para atacar como para defenderse. Versículo 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 kilos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea, la sola lanza pesaba 7 kilos, la sola punta de la lanza. Y yo leyendo esta porción bíblica, yo decía, Señor, ¿cuántas veces nuestro problema, nuestra dificultad, nuestra enfermedad se presenta ante nosotros con esas características? Todas las historias bíblicas debemos hacerlas paralelas a lo que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Cuántas veces nuestro problema se presenta ante nosotros con esa característica? Gigantesco, fuerte, bien armado, y nosotros nos vemos como débiles, como inferiores a las fuerzas de ese problema. Y sucede algo, y el temor llega a nosotros. Cuando vemos que se nos presenta delante de nosotros esa dificultad, ese dolor, ese problema económico, esa enfermedad, nosotros como cristianos muchas veces nos fijamos más en la fuerza y en lo grande de ese problema que en nuestro Dios. Y nos atemorizamos cuando vemos que viene ese problema retándonos a nosotros, con toda esa armadura, con todo eso que él tenía encima. Aparece el temor. Y el temor es mal consejero. Como cristianos y como cada uno de nosotros que estamos buscando de Dios, van a aparecer dificultades, y fuertes y poderosas, así como ese Goliat. Y para acabar de rematar, como diría un niñito, se paró en el versículo 8, dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, él les gritaba y retaba al ejército de Israel. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Saúl era el rey de Israel. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, el versículo 9, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dice el versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. ¿Cuántas veces vemos nuestra adversidad que nos grita y nos quiere avergonzar? A mí me ha pasado, yo no sé si a usted. Cuando tenemos una dificultad delante de nosotros, vemos cómo esa dificultad nos grita, nos reta y quiere humillarnos delante de todos. Ejército de Israel con un rey, que era el rey Saúl, y este hombre vociferaba a gran voz y decía, escojan uno de ustedes que venga a pelear conmigo, y el que venza será siervo del que gane. Leyendo todo esto, como les decía ahorita, yo me enfocaba en las dificultades que enfrentamos nosotros como cristianos, y a veces vemos esa dificultad, esa deuda, esa enfermedad, ese dolor que nos grita y nos quiere humillar delante de todo el mundo. Y el temor llega a nuestro corazón. ¿Qué voy a hacer? Él me está gritando que salga a vencerlo y yo no tengo la fuerza para vencerlo. Yo no tengo ese dinero para pagar esa deuda. Yo no tengo esa habilidad para solucionar ese problema. Yo no tengo esa fortaleza para vencer esa situación. Los médicos me dicen que esa enfermedad me va a matar. ¿Qué hago? Y está esa enfermedad, ese Goliat poderoso frente a nosotros. Porque vamos a tener que enfrentar Goliat. Y llegará el momento en que estés tú y tu Goliat solamente, frente a frente. No va a haber pastor, no va a haber sacerdote, no va a haber nadie, solamente tú y tu Goliat.
La diferencia es que nosotros no estamos solos, sino que el Señor está de nosotros, está de nuestro lado. Y vamos a ver la diferencia cuando iniciábamos esta predicación y hablábamos de lo importante que es lo que decimos como consecuencia de la fe que tenemos en nuestro corazón. Vamos a ver dos posiciones opuestas: la del rey de Israel y la de un personaje que viene a continuación. En el versículo 10 dice el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee contigo. Versículo 11: oyendo Saúl, o sea el rey de Israel, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Si analizamos ese versículo 11, cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron lo que él decía, ¿están entendiendo el poder que hay en las palabras, en lo que confesamos? Los israelitas eran fuertes y poderosos en batalla, y era un ejército, pero lo que les gritaba a este filisteo los atemorizaba. En el versículo 11 repetimos, dice que oyendo Saúl, cuando Saúl oyó las palabras de él, se acobardó más que viendo al mismo Goliat, que era un hombre gigantesco y fuerte. Las palabras de Goliat tuvieron un poder tremendo, y dice que el ejército de Israel se turbó y tuvieron gran miedo. La Nueva Traducción Viviente dice que se aterrorizaron y se paralizaron. Las palabras que una vez un predicador decía algo y me llamó la atención. Él decía: cuando un recibo de luz te grita, no puedes pagarme, que tú lo recibes y ves el recibo de luz con una tijera roja y parece que el recibo de luz te gritara, no puedes pagarme, no vas a pagarme. Él decía también que cuando había la nevera y parecía una piscina pura agua, la nevera parecía que le gritara: aquí no hay nada de comida, no tienes alimento para tus hijos. O cuando ese dictamen médico que dice tiene un cáncer, no sé qué cosa, le damos una semana de vida, parece que ese examen médico te gritara: tú no puedes contra mí, yo te voy a vencer. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Cuando ese predicador decía eso, yo recordaba esta porción bíblica, cómo ese hombre retaba, insultaba y gritaba a un ejército poderoso, pero que el temor por lo que él decía los tenía atados y paralizados. Dice el versículo 12: y David, apareció David en esta escena, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, o sea el papá de David. Versículo 13: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. O sea, sus 3 hijos, los hermanos de David, estaban en el ejército. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Los hermanos mayores de David estaban en la guerra. Y David era el menor, el pechichón, el más insignificante. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Versículo 15, les dije que íbamos a leer bastantes versículos hoy. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David había ido a donde estaba el ejército y se devolvió con la simple misión de apacentar las ovejas de su padre en Belén. Cuando yo leía esto, recordé cuando predicamos la porción bíblica de Moisés. Moisés llegó un momento en que apacentaba las ovejas de su suegro. Ni siquiera eran las ovejas de Moisés, sino de su suegro. Y David apacentaba las ovejas de su padre. Moisés apacentaba las ovejas de su suegro y fue utilizado por Dios para liberar al pueblo de Egipto. David apacentaba las ovejas de su papá, y van a ver a continuación de qué forma lo utilizó el Señor. Así que en la condición en que tú estás, no creas que es una condición paupérrima o mínima, o yo apenas conozco esto ya hace una semana, o yo ayer hice esto y lo otro, hice pecado, hice lo otro, porque el Señor, en la condición en que nosotros estamos, Él nos puede utilizar y nos puede levantar. Pero ¿cómo así? Si yo ayer, imagínate, yo me tomé esos tragos y yo hice esto y Señor, bueno, si tú hiciste eso, preséntate ante Él.
Él dice que Él puede blanquear nuestro pecado rojo como el carmesí, convertirlo en blanco como la lana. Y empecemos un proceso de cambio y de arrepentimiento que nos llevará a conocer de Él. Estamos en el versículo 15, dice el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días este hombre insultaba al pueblo de Israel. No fue por un día ni por un ratito. ¿Cuántas veces tenemos ese problema que parece que no se acabara? Y día tras día, y nos levantamos y lo primero que hacemos es pensar en ese problema. Y nos acostamos pensando en ese problema. Yo por eso cuando me acuesto, yo digo, bueno Señor, una promesa tuya es que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti he confiado. Esa es una promesa que está en los Salmos. Esta mañana hablábamos algo de los Salmos. Los Salmos son unos libros bien especiales. Y en medio de cualquier dificultad yo digo, Señor, en paz me acostaré porque tú me lo dices en tu palabra. Y así mismo dormiré y duermo. No sé si ronco o no. Bueno, me dicen que a veces ronco nada más cuando estoy dormido. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque mi confianza está en Él. Dice la palabra que por mucho que nos afanemos, Carlos Alberto, Andrés, Marta, Fica, por mucho que nos afanemos, no podremos hacer que nuestra altura se eleve más. Entonces, en la noche yo siempre descanso en esa promesa, y cuando leía esta porción bíblica me acordé de eso. Veía cómo pues el filisteo durante 40 días insultaba al pueblo de Israel. Versículo 17. Dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Versículo 18, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Lo mandaron a hacer un mandado. Dice el versículo 19, Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Ahí dice que peleando contra los filisteos, pero realmente ellos no estaban peleando contra ningún problema, ni contra ningún filisteo. Ellos estaban acobardados y replegados. El papá que estaba lejos pensaba que ellos estaban peleando, y cogió al pobre David, al menor, al que le cuidaba las ovejitas, al más insignificante, y le dijo, lleva estos panes y estos quesos para allá, donde están tus hermanos en la guerra, para que coman, y le llevas al rey también. Haz ese mandado. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado del guarda, se fue con su carga como Isaí, su papá, le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Aquí hay dos cosas interesantes. Y quiero que nos metamos en lo que estaba sucediendo. Imagínense que es una película, metámonos en eso. Mandan a David con queso y panes al ejército para entregar los quesos y los panes. Ningún ministerio que abandone y delegue y deje tirado a su familia realmente es de Dios, porque David estaba al cuidado de unas ovejas, y él dice que cuando él se fue dejó a un guarda, a alguien encargado de sus ovejas. O sea que quizás esos pastores que dicen el Señor me llamó, pero entonces yo me voy y mis hijos que pasen hambre acá porque el Señor me dijo que me fuera para Venezuela, yo cuestiono mucho eso, porque si David no descuidó las ovejas que estaban bajo su custodia, ¿cómo vamos a descuidar nosotros nuestra familia? Pero bueno, ese es el tema de otra predicación. David llegó y dice que el ejército de Israel en el versículo 20 salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Aparentemente se habían envalentonado. Versículo 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Se iba a formar la guerra. Los israelitas pretendían hacer creer que iban a pelear, pero el temor los atemorizaba. ¿Cuántas veces nos levantamos y decimos, ahora sí voy a solucionar ese problema? Ya me baño y salgo para allá y hago esto, y en la medida que va pasando el día, nos vamos atemorizando, y terminamos igual que la noche anterior, sin enfrentarnos al Goliat que tenemos que enfrentar. Usted tiene un Goliat que enfrentar. Cada uno en su mente esté pensando cuál es el Goliat que usted tiene que vencer.
Yo tengo mi Goliat también que enfrentar. Entonces aprendamos de este hombre lo que debemos hacer. Dice el versículo 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje. Él dejó los panes y los quesos y las cosas ahí. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Él llegó preocupado porque le habían mandado a hacer una razón de averiguar por sus hermanos. Llegó, ¿y dónde están mis hermanos? Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. David estaba averiguando por sus hermanos. Salió ese guerrero filisteo e insultó al ejército de Israel. Dice la palabra que dijo las mismas palabras. O sea, las mismas palabras que ese hombre les había dicho a Saúl y al ejército durante 40 días, las dijo y David las escuchó. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Se dan cuenta que era mentira que el ejército iba a salir a batallar y a vencer? Ellos querían aparentar que lo iban a hacer, pero el temor los paralizaba. Y el temor es mal consejero. Por eso la Biblia nos enseña y nos lleva a que nuestra confianza esté en Él. Y cuando confiamos en un Dios poderoso, el temor no aparece. Vamos a estar intranquilos como humanos, eso es verdad. Pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos confiar en el Señor para que el temor sea evaporado. Dice el versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? O sea, entre ellos mismos se comentaban. Y le decían a David, él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, valga la redundancia, y le dará a su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. El rey de Israel estaba tan desesperado y tan acobardado que tomaba decisiones equivocadas. Por eso les decía que el temor no es buen consejero. Saúl se veía acobardado, ¿y qué hacía él? Digo, el que salga y pelee con este Goliat, yo le entrego a mi hija, de cosas no le entrego a la mujer también, le entrego a mi hija de que no pague impuestos, yo le doy la fortuna, lo que quiera, pero que me saque de este problema. ¿Cuántas veces creemos que la solución a nuestro problema está en otra persona y no en el Señor? Y buscamos cualquier otro camino diferente que el camino de Dios. Y realmente el que nos va a sacar verdaderamente del problema es el Señor. Porque la palabra dice, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Así que siempre enfoquemos las dificultades que vamos a enfrentar en el Señor que está con nosotros. Versículo 26. ¿Vieron cómo el temor hizo que Saúl hablara más de la cuenta, ofreció todo lo que pensó que debía ofrecer? Y dice el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque, miren lo que dice David, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Las palabras que llevaron al ejército de Israel a acobardarse, cuando David lo escuchó, lo que lo hicieron fue llenarse de valor y decirle, bueno, pero ¿quién es este problema que pueda vencer a un hijo de Dios? Cuando usted y yo hicimos la oración de fe, no sé si todos la hayamos hecho, pero cuando usted y yo hicimos la oración de fe y decimos, Señor, te recibimos en nuestro corazón, perdónanos, queremos que nos escribas en el libro de la vida, nos hicimos parte de un ejército. Porque la palabra dice que al recibir al Señor tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nos hicimos parte de un ejército. Usted es un soldado del ejército de Cristo. Pero si yo no he tirado ni una piedra todavía, no importa. Pero al haber recibido al Señor como su Salvador, se hizo parte de un ejército y va a tener un ejército enemigo que va a querer dañarlo y va a querer atacarlo. Pero miren la diferencia que el efecto de esas palabras en Saúl, que era el rey de Israel,
que en David, que era ese pastorcito de las ovejas de su papá, el menor de su casa, en el versículo 26, lo repito, David dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre al que le venciere. Versículo 28, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, el hermano mayor de David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, lo menospreció. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, le dijo el hermano mayor, que para qué has venido a la batalla. O sea, le dijo, ¿qué viniste a hacer tú acá? Viniste fue a estorbar, quítate de acá. ¿Cuántas veces vemos las soluciones que el Señor nos da como insignificantes? Hay una figura de un hombre que estaba en una inundación, sé que muchos de ustedes la conocen, y el agua estaba subiendo y el hombre estaba sentado sobre una choza en la parte de arriba, y le llegó un neumático, y él decía, no Señor, yo necesito que tú me salves de esta situación. El neumático se fue, el agua seguía subiendo, le llegó un pedazo de tronco que flotaba, y él dijo, no Señor, yo estoy confiando en que tú me sacarás de esto, y el tronco pasó. Llegó una canoa para rescatarlo y él dijo, yo estoy confiando que el Señor me va a sacar de eso. La canoa se fue, el agua subió y el hombre murió ahogado. Cuando se presentó ante el Señor, le dijo, Señor, pero ¿por qué hiciste eso conmigo? Yo te pedí, te clamé de que me ayudara, de que me salvara, que no permitieras que muriera. Y el Señor le dije, yo te mandé un neumático, te mandé un tronco, te mandé una canoa, y tú no lo supiste reconocer que era de parte mía. Cuando David llegó a ese ejército, los hermanos lo vieron como un estorbo. Le dijeron, ¿qué viniste a hacer tú aquí? Devuélvete, vienes a molestar, tú vienes a estar pendiente a ver qué hacemos o qué no hacemos. Versículo 29. David se defiende y dice, ¿qué he hecho yo ahora? Solamente estoy hablando. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había hecho y las refirieron delante de Saúl y el rey lo llamó. Cuando David tomó la posición de decir, pero ¿quién es ese filisteo incircunciso que insulta al pueblo de Dios? Saúl lo llamó, le dijo, mándenme a ese hombre para acá. ¿Por qué él no le da temor? ¿Y por qué a todo un ejército junto con el rey le da temor? La diferencia era que David sabía en quién había confiado él. Y usted y yo, para enfrentar nuestro Goliat, debemos saber en quién hemos confiado. No hay otra solución. Saúl lo mandó a llamar porque dijo, pero ¿quién es este muchacho? Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo, le dijo David a Saúl. Imagínense, un pastorcito de ovejas de su papá le dice al rey de Israel, tranquilo, no desmaye tu corazón, no te preocupes, yo voy a pelear con ese filisteo. Yo me imagino la cara que pondría Saúl. Yo me imagino la cara que ponemos a veces nosotros cuando creemos que a través de la palabra de Dios se me va a solucionar. No, eso es cuento de religioso, de aleluya, eso no. Que la promesa de Dios dice esto y por eso, no. Pero es así. La promesa del Señor, las promesas del Señor tienen una fuerza tremenda para llenarnos de valor y seguir enfrentando las dificultades sabiendo de quién estamos dependiendo. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. El rey Saúl le dijo, tú no vas a hacer nada, no puedes vencer, tú no puedes hacerlo. Versículo 34, dijo, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, versículo 35, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, aunque se levantaba, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, David era un guerrero en medio de lo que él hacía, vencía osos, vencía leones. Versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios
viviente. Si el Señor nos ha prometido sanidad, si el Señor nos ha prometido prosperidad, y Él hizo milagros prodigiosos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿por qué no creer que puede hacerlo ahora? David le dijo al rey: si yo cuando era pastor de ovejas, con mis ovejitas allá y con un palito apareció un oso, yo me lo enfrentaba, y el Señor, porque miren lo que dice en el versículo 36, dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando David estaba con sus ovejas y venía ese oso y el león, él salía a defenderlas y vencía a esos animales poderosos, porque él confiaba en el Dios que él tenía. Y él reconoce que la victoria de él no era por él, sino por el Señor. Dice 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león. Se dan cuenta, la confianza de David no estaba ni en su fortaleza ni en nada de eso. Él reconocía: Jehová, que me ha librado de las garras del león, en el versículo 37, y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Cuando yo le he dicho en algunos mensajes, si el Señor tuvo el poder de abrir el mar rojo, si el Señor tuvo el poder de sanar enfermos, de hacer ver a los ciegos, de resucitar muertos, de abrir el río Jordán, de hacer milagros y prodigios, ¿por qué no creer que puede hacer con nosotros algo milagroso en nuestras vidas? Y de hecho lo está haciendo. Es más, yo veo este salón como un milagro. Si yo le cuento a otro pastor que en menos de 3 meses ha sucedido lo que ha sucedido, uno me dijo en Montería antes de ayer, me dijo: pero pastor, ¿y usted de qué se queja? Yo dije: no, yo no me quejo. Yo estoy gozoso con lo que está sucediendo. O sea, él me quiso decir como diciendo: tú estás sobrada esa iglesia, ya tienes hasta un lugar y esto y lo otro. Pero yo sé que no es por mí, ni por ustedes, es por la misericordia del Señor sobre nosotros. Por eso simplemente debemos confiar en Él. Y David lo hacía. En el versículo 37, repetimos, dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y de seguro Él nos va a librar de esa enfermedad. Nos va a librar de esa deuda que nos grita: tú no puedes pagarme, y se acabó el plazo para cancelar la deuda. Se acabó el plazo y tú no puedes pagarme. Hay un Goliat que nos grita de esa forma. Hay una enfermedad que nos grita: no te vas a poder sanar. Pero David, que en el versículo 37 recordó: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Saúl vistió a David en el versículo 38 con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó su coraza. Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas estas cosas. El rey Saúl, pensando que la victoria iba a estar en su armadura, que la victoria iba a estar en su espada, que la victoria iba a estar en su escudo, le dio todo eso a David. Y David, que no era un guerrero, él no supo caminar con todo eso. Y le dijo: no, deja todo eso a un lado, porque quien me va a llevar a mí a la victoria es el Señor. Y vuelvo y le recuerdo: no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Él. No es con nuestra sabiduría, ni con nuestra economía, ni con nuestra riqueza, ni con nuestro poder. El presidente Chávez en Venezuela era un dios en un día, y Dios permitió una enfermedad y a los 3 meses ya Chávez no estaba. ¿Qué pasó con su poder, con su dinero, con los escuadrones que iba a enviar para Colombia? Ya, se acabó. La Biblia dice que nuestra vida terrenal es como la hierba, que hoy es y mañana no es, que mañana es echada en el horno y quemada. Por eso el peor negocio que podemos hacer es proyectar nuestra vida basándonos en nuestra carne, en lo que somos aquí. El mejor negocio es proyectar nuestra vida basándonos en lo espiritual, y eso nos dará una bendición física. David estaba seguro que la victoria de él había venido de Jehová.
se quitó todas esas cosas que le había dado Saúl, y en el versículo 40 dice que tomó su callado era como un palo donde los pastores iban acompañados por ese palo. Dice en el versículo 40, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Miren las armas que tenía David. ¿Cuántas veces nosotros vemos lo que tenemos para derrotar a nuestro problema tan poquito, tan diminuto? Pero yo, ¿cómo voy a pagar toda esa cantidad de dinero si lo que yo gano es tan poco? ¿Yo de dónde voy a poder? ¿Yo cómo voy a vencer esa enfermedad que ha matado a tanta gente importante? Yo que no soy nadie. Pero David, solamente con 5 piedras y una honda, algo insignificante para semejante guerrero. Pero David sabía que él iba a pelear en el nombre del Señor. David sabía que él iba a salir con esa arma casi que ridícula, pero en el arma no estaba el secreto. El secreto estaba en la confianza en el Señor. Por eso, repito, en todas nuestras dificultades, confiemos que el Señor nos va a sacar. Aunque falten 10 segundos para terminar el partido, confiemos que Él nos va a hacer ganar el partido, porque Él nos promete en su palabra que no seremos avergonzados, y Él cumple cada una de sus promesas. Dice en el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. El hombre iba con escudero y todo. Versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. 43, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo en el 44, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Aprendamos algo. El reino de Satanás también quiere amedrentarnos con palabras. ¿Cuántas veces personas nos han dicho, no, realmente ya tú no puedes? Realmente ni lo intentes porque no te van a elegir a ti. ¿Para qué te vas a hacer quimioterapia si de todos modos vas a morir? No sé si ustedes, pero a mí me han dicho muchas cosas parecidas. Pero ¿qué haces esforzándote tanto? Deja que esos pelados estudien donde puedan, y si no estudian, que no estudien. Así es la vida. Tú no vas a progresar. ¿Cuántas veces Satanás nos habla? ¿Qué piensas hacer tú? ¡Qué locura! Que tú vas a hacer eso, y tú piensas que tú vas a poder. La gente nos dice así. Satanás usa personas para hablarnos de esa forma. Y Goliat le dijo a David, soy yo perro, en el versículo 43, para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Cuántas veces nuestra dificultad nos grita y nos dice, atrévete, sal hoy a enfrentarte a esa enfermedad, a enfrentarte a esa dificultad, a enfrentarte a ese procedimiento para salvar tu matrimonio, a ese cambio de actitud para cambiar tu matrimonio? Y la dificultad me dice, puedes hacer como Mico, pero tu matrimonio se va a acabar. Porque el mundo de las tinieblas es especialista en eso. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Nada de lo que sea fuera de Dios es bueno para tu vida. Por eso tenemos que aprender a conocer nuestro Dios y a conocer el poder que hay en Él. Versículo 45, perdón. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, o sea, con todos los hierros venía esa dificultad. Pero qué bonito lo que dice la segunda parte del versículo 45. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Miren la importancia, la identidad que tenía David de ser un hijo de Dios. Cuando nos enfrentemos a las dificultades en nuestra casa, en nuestra familia, debemos
hablarle a esa dificultad y decirle, tú has provocado a un hijo de Dios. Y yo soy un hijo de Dios y esa enfermedad no prevalecerá, esa deuda no prevalecerá, esa situación matrimonial no prevalecerá, porque yo he confiado en mi Señor. Tenemos que agarrarnos de esas promesas. Tenemos que afianzarnos de esas promesas. David le dijo, mas yo vengo contra ti. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La palabra dice que nosotros somos como la niña de los ojos del Señor. Tenemos que creer que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Y tenemos una herencia espiritual que pelear por Él. Versículo 46. Jehová, dice David, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Hay algo interesante ya para ir terminando. Cuando Goliat empieza a insultar al ejército de Israel, él les dice en el versículo 10 del capítulo 17, dice, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Eso dice Goliat, nuestro enemigo, nuestra dificultad. Y en el versículo 46, David le grita también, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, le dijo David. Un pastor insignificante ante semejante guerrero, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjense que David no dijo, y toda la tierra sabrá que en Israel hay un pastor fuerte y poderoso que maneja bien las piedras y que hace esto y lo otro. No, él dijo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Debemos gritarle a nuestra dificultad, problema, enfermedad, deuda, situación matrimonial, familiar. Tú vas a saber quién es el Dios que está conmigo. Y quizás tus ojos naturales digan, pero te volviste loco, como decía una canción, te volviste loco. Y Frido es que era que decía algo así. El mundo te va a decir eso. Pero tú le dices, no, para el mundo el evangelio es locura, dice la palabra. Pero para los que creemos es poder de Dios. Y tenemos que afianzarnos. Este mundo afuera está contaminado y corrupto. Tenemos que tomar las armas que el Señor nos da. Y repito lo que le dijo David. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Jehová se lo iba a entregar a él. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Él iba a coger la dificultad, el enemigo, el Goliat, y no iba a hacer nada. Él no, Jehová. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ustedes recuerdan el canto, que es una bendición que nos ha cantado esa alabanza Angie, la esposa de Oscar Gómez, el hijo de Marta, mi hermana Marta, el hermano de Andrés. Ella siempre que nos ha apoyado en alabanza, el ministerio consumado es. La última vez yo le dije, Angie, canta, Jehová es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida hoy. Y dice en esa canción que Jehová peleará por mí. Y Jehová ganará, porque Él es poderoso en batalla. Nosotros no tenemos un Dios debilucho y guindado en una cruz, no. La palabra dice que es un Jehová guerrero. Y en esa canción que Angie nos recuerda siempre que viene acá, y si viene el próximo domingo le voy a decir, Angie, ¿cómo se llama la canción? Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice que Él pelea por mí y Él ganará la batalla. Esa promesa tenemos que tener. El ejército de Israel estaba acobardado atrás, a pesar de que tenían armas y todo eso, pero no tenían la confianza puesta en Dios. David le dice, y sabrá toda esta congregación en el versículo 47 que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Escuché una prédica y me llamó la atención esto. La dificultad se levantó y David corrió hacia la dificultad, confiando que el Señor estaba en él. David no se quedó esperando que la dificultad viniera.
y ya viene para encima de mí, Señor, ayúdame. No, David tomó la iniciativa y corrió hacia ese problema, a enfrentarlo y a derrotarlo en el nombre del Señor. Dice el versículo 48, y aconteció, lo repito, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Ya? Se acabó el problema. 40 días ese hombre insultando al ejército completo de Israel. Y David salió con él con 5 piedras. Y en un momentico se acabó la dificultad. Porque David aprendió a confiar en el Señor. Dice el versículo 51 para terminar: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, la espada del filisteo, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Versículo 52: levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Crom. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino que... Bueno, ¿qué sucedió después? El ejército de Israel, cuando vio caer a su Goliat, se levantó, se llenó de valor y salieron y derrotaron al ejército filisteo. Tu familia y mi familia tiene que ver el Dios poderoso que hay en nosotros. Yo les decía en una ocasión que no le gritemos a Dios lo grande que es nuestro problema. Recuerdo que alguien aplaudió en esa ocasión, sino gritémosle a nuestro problema lo grande que es nuestro Dios. Esos son los valores diferentes. Cuando iniciamos esta predicación, hablábamos de dos posiciones, de confesar y de creer. Y en toda la historia de David y de Saúl y de esta porción bíblica, las palabras que atemorizaron a Saúl le dieron fortaleza a David. Las palabras que atemorizaron, los insultos que atemorizaron a un ejército completo, le dieron el valor a David para salir a vencer ese Goliat, esa dificultad. La diferencia está en lo que hablamos y en lo que escuchamos. La diferencia está basada en la confianza que tenemos en el Señor. Por eso cuando muere un familiar de nosotros sabemos, la palabra dice que Jesús, Él es la vida y la resurrección, y dice que aunque estemos vivos y llegue la muerte, nosotros seguimos viviendo en Él. Por eso es que la muerte, la palabra nos dice: ¿dónde está la muerte? Su victoria. La muerte no hay para un cristiano, no hay muerte. En estos días partió a la presencia del Señor la señora de Yanira, la mamá de mi hermana, y fue un gozo saber que ella partió a la presencia del Señor con el Señor en él. Tuvimos la oportunidad de visitarla y sabemos que ella partió y está ahora mismo en la presencia del Señor. Así que ni aún la muerte tiene poder sobre un hijo de Dios. Porque la Biblia dice: yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, aunque muera, seguirá viviendo. La diferencia está en lo que creemos en nuestro corazón. Y lo que creemos en nuestro corazón lo vamos a exponer en lo que decimos con nuestras palabras. Yo creo que se merece un aplauso. Decidamos, ¿queremos pelear como Saúl o como David contra nuestras dificultades? ¿Queremos pelear como el ejército israelita o como ese sencillo pastor de ovejas? ¿Queremos vencer como David o ser humillado como el rey Saúl? Aunque el rey Saúl tenía un ejército de su lado,
Era humillado durante 40 días por ese filisteo incircunciso. David lo trataba así. Lo trataba con desprecio. Le dijo, lo humillaba. Queremos vencer como David o ser humillados como Saúl, a pesar de que tengamos un ejército. Recuerden, Jehová pelea por ti y por mí.